Bueno, buenos días y sean bienvenidos a otro episodio del Noticiero Apostolados 2021. El día de hoy vamos a estar hablando del Apostolado Brigada Verde, el cual tiene como objetivo crear conciencia acerca del cuidado del ambiente, por lo que las noticias del día de hoy van a estar relacionadas al medio ambiente, a cómo cuidarlo y a la contaminación. Así que sin más que agregar, vamos a las noticias. Con Alejandro. Se trata del plugging, el entrenamiento que une deporte y cuidado del medio ambiente. El running es uno de los deportes más elegidos por quienes deciden realizar actividades físicas en la ciudad y se interesan por su bienestar físico. Son conocidos los beneficios que pueden aportar a la salud. Se fortalece el corazón, aumenta la capacidad pulmonar, tonifica músculos, se fortalecen los huesos y se combate el estrés. Pero existe una nueva tendencia deportiva para aquellos que quieran elegir ir más allá, que no solo se preocupen por su propio bienestar, sino que también se interesen por el medio ambiente. Es el plugging. El plugging es una tendencia que comenzó en Estocolmo, Suecia. Esta modalidad deportiva consiste en recoger basura que se topa en el camino al salir a correr. De esta manera, al recorrido usual que se realiza en la rutina runner se le suma el ejercicio de levantar basura en el camino, como si se tratara de obstáculos que aportan dificultad a la actividad física. Esta actividad es muy simple y no implica ningún equipamiento extra, solo suma una bolsa para poder juntar la basura encontrada. Su auge se dio por la cantidad de basura con la que se encontraban los runners que salían a diario a hacer su rutina, desde botellas, latas, papeles y más. Para resolver este problema, comenzaron a ocuparse ellos mismos de limpiar las rutas recorridas y descubrieron que a la actividad de correr se le suma un ejercicio extra que es el momento de la sentadilla, que implica agacharse a levantar los residuos. De esta manera, la tendencia que comenzó en Europa se extendió por gran cantidad de los países, llegando a su furor en Estados Unidos, y ahora empieza sus primeros aficionados en Latinoamérica. Este Bolívar, responsable del impacto de Pura, empresa B de triple impacto, que desarrolla productos con tecnología e innovaciones para el tratamiento de aguas, precisó que las botellas de plástico que se encuentran tiradas en calles, playas, bosques, reservas ecológicas y cualquier otro recóndito que podamos imaginar. Para mencionar este problema, es importante mencionar un estudio de la ONU, Medio Ambiente, que reveló que el 79% de la basura generada de plástico se encuentra en vertederos o tirada en el medio ambiente, y solo el 9% se recicla. Hoy en día, el 30% de las botellas de plástico son recicladas. Si bien el ideal es dejar de utilizar por completo, apoyar a que se puedan reciclar es una ayuda importante, explicó el especialista. En ese sentido, Bolívar comentó que consumir agua embotellada genera 200 veces más calentamiento global con respecto a beber agua purificada. Así lo concluyó un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La mejor alternativa para aquellos que salen a realizar este deporte son las botellas reutilizadas, porque son las aliadas indiscutibles para comenzar a adaptar nuevos hábitos de hidratación saludable y sustentable, concluyó el especialista. Las redes sociales son una gran herramienta para los aficionados de esta práctica deportiva ecológica, que comparten sus logros con fotos y videos, apoyando a cada vez más gente que tiene conciencia ambiental. Se suma a esta movida. Crean microchip volador que puede detectar la contaminación del aire con ayuda del viento. Los efectos que el cambio climático ha desarrollado en el medio ambiente no solo afectan a los ecosistemas naturales, ajenos al ser humano, sino que, de una u otra forma, también terminan perjudicando a las personas, tanto en la forma como éstas se relacionan con la naturaleza como con la salud. Un ejemplo de esta problemática es la forma en que la calidad del aire puede afectar el sistema respiratorio del ser humano. Teniendo en cuenta que las partículas tóxicas que pueden viajar a través del viento y terminar depositándose en las fosas nasales antes de ingresar al resto del cuerpo.
Sin embargo, conocer de primera mano la contaminación del aire en un lugar específico puede ser una tarea que, aunque no es imposible, sí se puede considerar como difícil para la tecnología actual. Pensando en esta necesidad, un equipo de investigadores de la Universidad de Northwest desarrolló un microchip del tamaño de un grano de arena. Con la ayuda del viento, puede volar a través de una corriente de aire y detectar casi sin errores su nivel de toxicidad. De acuerdo con un estudio publicado en la famosa revista científica Nature, estos artefactos, cuya base de inspiración es la misma ciencia prescindida por los fenómenos naturales, pueden ser considerados como los dispositivos voladores más pequeños construidos en la historia de la Gracias por las humanidad. noticias, Alejandro, estuvieron muy bien, pero ahora vamos con Iyari. ¿Cómo influyen las botellas de plástico en la contaminación marina? Bueno, este es el impacto ambiental del agua embotellada. ¿Cuánto daño hace al planeta comprar agua embotellada cada día en lugar de rellenar termos con agua de filtro? Hay muchas pequeñas acciones que hacemos todos los días cuyo impacto ambiental, nada pequeño, desconocemos. Una de ellas es el consumo de agua embotellada, uno de los mayores componentes de la contaminación plástica que amenaza nuestros océanos, la vida que los habita y la salud humana. Los fabricantes de bebidas producen más de 500.000 millones de botellas de plástico de un solo uso cada año. Cada minuto se compran en todo el mundo 1 millón de botellas de plástico, que en su mayoría se usan una sola vez y por unos minutos solamente, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo con los informes anuales de la compañía Coca-Cola, la principal productora de botellas de plástico en 2019, Coca-Cola produjo más de 230.000 millones de envases. De esas piezas, 124.000 millones, o casi la mitad, eran botellas de plástico y el 97% de ellas eran de un solo uso. Este es un aumento de 121.000 millones de botellas en 2018. El Atlas del Plástico 2019 de la Fundación Heinrich Böll estimó que esta compañía genera un mínimo de 3 millones de toneladas de desperdicio plástico al año. El impacto de esta basura es real, está muy cerca y podemos verlo directamente. Por ejemplo, el reporte de la Auditoría de Marca de 2020, que analiza residuos plásticos de diferentes partes del mundo, informó que, por tercer año consecutivo, Coca-Cola obtuvo el primer lugar en el top global contaminador, con un total de 13.834 plásticos de Coca-Cola en 51 países, lo que refleja más plástico que la suma de los dos contaminantes globales que le siguen. Estos resultados suponen un aumento significativo, ya que registramos 2.102 artículos plásticos de Coca-Cola, más en 2020 que en la auditoría de Marco Global el año pasado. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas botellas? Una botella de plástico tarda en degradarse hasta 500 años, de acuerdo con datos obtenidos por Greenpeace España. Al estar presentes tanto tiempo en los océanos, los animales marinos pueden quedar atrapados en las botellas o confundirlas con comida que en realidad no los nutre y les produce la muerte. En el estudio sobre el impacto de la contaminación por microplásticos en peces de México, que elaboró Greenpeace con el Centro para la Diversidad Biológica, Parcolab, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Laboratorio de Biodiversidad y Conservación Arrecifal de la UNAM y el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, se demostró que de 755 peces muestreados en el Golfo de California, el Golfo de México y el Caribe mexicano, 20% presenta plástico en su estómago. En la mayoría de los peces se encontró al menos una pieza en su contenido estomacal, pero los investigadores llegaron a encontrar hasta 45 piezas en un mismo pez. Además, en el informe Impacto de la contaminación por plástico en áreas naturales protegidas mexicanas de Greenpeace, se afirma que la degradación del hábitat ocasionada por este tipo de basura tiene impactos graves en la biodiversidad de varios puntos críticos, puesto que los arrecifes de coral, manglares y pastos marinos
son sitios de crianza para casi todas las especies marinas. Este estudio de Greenpeace México encontró que de los residuos plásticos hallados en las costas de 8 áreas naturales protegidas mexicanas, superficie, columna de agua y fondo marino, 6% corresponde a botellas. Este artículo sería el de mayor presencia después de las bolsas de plástico, 8%, entre los residuos hallados. Frente a este contexto, en Greenpeace estamos convencidas de que el mejor desecho es el que no se produce, y tú tienes hoy la oportunidad de hacer el cambio. Pídele al Senado mexicano que reforme la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que prohíba los plásticos de un solo uso y que haga responsables a las marcas de los envases, empaques y embajales que utilizan. Muchas gracias por los datos y las noticias, Yari, muy interesantes e informativos. Pero ahora vamos con Irving. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe reconocer un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. Ha afirmado hoy Amnistía Internacional. ¿Cuántos millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental? Está más claro que nunca que la vida y la dignidad humana dependen de un medio ambiente saludable. El 48 grados periodo ordinario a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos comienza hoy en Ginebra. Amnistía Internacional se une a más de 1.100 grupos de sociedad civil y de pueblos indígenas para pedir a los Estados miembros que adopten una resolución que reconozca formalmente el derecho a un medio ambiente saludable. Los Estados miembros también deben establecer un nuevo mandato por un procedimiento especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático. Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto el descubierto con una claridad devastadora. ¿Hasta qué punto un medio ambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos? Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación. Hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes, ha afirmado Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. La falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático pese a las acuciantes pruebas científicas podría ser la mayor violación de derechos humanos internacional de la historia. Como principal órgano global de derechos humanos, el CDH debe hacer uso de todas las herramientas a su disposición para contrarrestar la crisis. Pedimos a todos los estados que apoyen el reconocimiento de derecho a un medio ambiente saludable. En la ONU y el ámbito nacional, aquellos que no lo hagan estarán en el lado equivocado de la historia y opuestos al futuro común de la humanidad. Bueno, y eso es todo por mi parte. Gracias por el reporte, Irving, muy bueno e interesante. Pero ahora vamos con Hugo. En otras noticias tenemos el Día Mundial del Medio Ambiente 2021. Empieza la ONU a restaurar los ecosistemas a lo largo de 10 años. Este año, durante la máxima ceremonia de la ONU para abordar por la acción ambiental e insistir en la necesidad de proteger el planeta, se lanza desde Pakistán un esfuerzo ambicioso que durante 2 lustros coordinarán el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. A partir de esta fecha y hasta 2030 se pretende lograr la eliminación de entre 13 y hasta 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera, así como restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas a propuesta del Desafío de Bonn. En marzo de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el lapso 2021-2030 como el decenio de las Naciones Unidas para la restauración del ecosistema y Pakistán. Se dispone a liderar energéticamente uno de los programas de deforestación más ambiciosos del mundo. Consiste en expandir y restaurar sus bosques mediante la plantación de 10.000 millones de árboles a lo largo de 5 años para restaurar y mejorar más de 1 millón de hectáreas en este país.
El compromiso pakistaní incluye la restauración de sus manglares y bosques, la plantación de árboles en entornos urbanos, incluidas escuelas, universidades, parques públicos y cinturones verdes. Con este objetivo, lanzó un fondo de restauración de ecosistemas para apoyar soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático. Según el planteamiento del ministro de Cambio Climático de Pakistán, Malik Amin Aslam, expuesto durante la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEA-5, ese país desea facilitar la transición hacia iniciativas ambientales y resilientes y ecológicamente focalizadas sobre la forestación y conservación de la biodiversidad, como desarrollar 15 áreas protegidas modelo, conservar más de 7.300 kilómetros cuadrados y crear más de 5.500 empleos verdes. La nación asiática busca así atraer la mirada de la humanidad para que en todas las latitudes amulen sus acciones y en una nueva realidad de respiro al planeta mediante la restauración global de los ecosistemas. El PNUMA en América Latina considera que la década acelera los actuales objetivos mundiales de la restauración, porque 57 países, gobiernos subnacionales y organizaciones privadas se han comprometido a restaurar más de 170 millones de hectáreas a través de la iniciativa 20 por 20 en América Latina, que busca restaurar 20 millones de hectáreas de tierras degradadas para 2020, y la iniciativa de restauración del paisaje forestal africano AFR-100, para restaurar otros 100 millones de hectáreas de tierras empobrecidas para 2030. Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, recuerda que 2020 fue un año de ajuste de cuentas, de enfrentar múltiples crisis, incluida una pandemia y las continuas crisis de clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, por lo que en 2021 debemos tomar medidas audaces para pasar de la crisis a la curación, y al hacerlo debemos reconocer que la restauración de la naturaleza es imperativa para la supervivencia de nuestro planeta y la humanidad. 2030, señala PNUMA, es la fecha límite para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y la línea de tiempo que los científicos han identificado como crítica para evitar los peores impactos del cambio climático. Lograr la restauración a la escala requerida plantea generar incentivos y hacer inversiones financieras en la investigación y la educación para cambiar la forma en que se explotan las tierras y los océanos, y para inspirar un movimiento de personas, empresas y gobiernos a través del festejo de historias de éxito, indica el organismo. La degradación de los ecosistemas terrestres y marinos socava el bienestar de 3.200 millones de personas y representa un costo cercano al 10% del PIB mundial anual en pérdida de especies y servicios ecosistemáticos. Tan o más grave es la que algunos ecosistemas clave desaparecen rápidamente, aun cuando presentan numerosos servicios esenciales para alimentar nuestra alimentación y la agricultura, como el abastecimiento de agua dulce, la protección contra los riesgos naturales y la provisión de hábitat y alimento para gran variedad de especies como los polinizadores. Junto con los planetas, animales y otros organismos que coexisten dentro de un paisaje, los ecosistemas constituyen redes de vida. Pueden ser enormes como las selvas o pequeñas como los charcos, pero muchos son cruciales para las sociedades, porque les proporcionan agua, alimentos, materiales de construcción y otros elementos esenciales. Y más todavía, contribuyen a la mitigación del cambio climático y a la conservación de la biodiversidad. En este Día Mundial del Medio Ambiente reflexionaremos y emprenderemos acciones porque es necesario reconocer que el planeta está exhausto y que por lo tanto debemos reparar y reconstruir lo que atropelladamente alteramos. Gracias por las noticias, Hugo, de muy buena calidad y frescas. Y ahora vamos con Leonardo. En otras noticias, la contaminación del aire enciende alarmas a nivel mundial. La contaminación atmosférica, que causa unos 7 millones de muertes anuales en el mundo, es aún más perjudicial de lo que los científicos creían hace 15 años. Y por ello, la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, emitió nuevas recomendaciones de calidad de aire.
las más estrictas hasta ahora. Es la primera vez desde 2005 que la OMS actualiza estos criterios y se dirige a los mayores contaminadores del mundo para que los respeten, con el fin de proteger el medio ambiente, reducir el sufrimiento y salvar vidas. La OMS ha rebajado los límites tolerados para los contaminadores considerados clásicos: las partículas en suspensión, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Las nuevas normas no son de cumplimiento obligatorio, pero sí dan a los países un marco para establecer políticas que protejan mejor a su población. La OMS calcula que la contaminación del aire y la de ciertos espacios cerrados provocan anualmente 7 millones de muertes prematuras debido a enfermedades no transmitibles. Y además, con el cambio climático, la contaminación del aire es, según la OMS, una de las principales amenazas medioambientales para la salud. En el caso de los niños, la contaminación atmosférica podría impedir el desarrollo correcto de los pulmones, provocar infecciones respiratorias y agravar el asma. En los adultos, las muertes prematuras vinculadas a la contaminación de la atmósfera están asociadas a cardiopatías y varios accidentes vasculares. En 2019, más del 90% de la población mundial vivía en regiones donde la contaminación supera los niveles fijados por la OMS en 2005, con respecto a la exposición prolongada a las partículas finas PM2.5, cuyo diámetro es inferior a los 2.5 micrómetros. En estos países se registran crecientes niveles de contaminación atmosférica impulsada por una urbanización a gran escala y un desarrollo económico que se basa sobre todo en la utilización de combustibles fósiles. En 2019, las regiones del sureste asiático y del Mediterráneo oriental eran los lugares donde se registraban mayores concentraciones anuales de PM2,5 en relación al número de habitantes. La contaminación del aire es una amenaza para la salud en todos los países, pero golpea especialmente a las poblaciones de los países con escasos recursos, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus. Today, WHO is pleased to launch our newly updated Global Air Pollution Guidelines. The new guidelines provide clear evidence of the damage air pollution inflicts on human health at even lower concentrations than previously understood. We now know that the burden of disease attributable to air pollution is on a par with other major global health risks, such as unhealthy diets and tobacco smoking. For this reason, we have lowered the levels at which the main air pollutants are deemed harmful. Air pollution is a threat to health in all countries, but it hits people in low and middle income countries the hardest. Air pollution levels are increasing due to large-scale urbanization and economic development that has largely relied on the burning of fossil fuels. WHO is dedicated to supporting countries in their fight against air pollution, to building the capacity and knowledge of the health sector, and to strengthening their ability to work across sectors. We need the support of the entire health community, healthcare workers, medical societies, and the future health workforce to advocate for clean air. I urge all countries to put the guidelines to use to save lives, support healthy communities, and help address the climate crisis. Muchas gracias por el reporte, Leonardo, estuvo muy bien y muy buenas noticias. Así que ahora vamos con Pablo. Estas son las imágenes de la erupción del volcán Cumbre Vieja.
Muchas gracias por el reporte, Pablo. Imágenes muy impactantes. Y ahora vamos con Gerardo. Bueno, en un noticiero más vamos a hablar de cómo cuidar al medio ambiente, y esto es algo dicho por la ONU, que es cuidar a la naturaleza es cuidar a las personas. El balance entre las necesidades humanas y los recursos terrestres es algo importante. Spinoza recordó que el mundo sostenible que aspiramos a conseguir a través de la Agenda 2030 requiere repensar el modo en que interactuamos con la naturaleza. Por ello, destacó que es necesario lograr un balance entre las necesidades del ser humano y los recursos que nos proporciona el planeta, dejando a un lado la explotación irracional, ilimitada e insostenible de dichos recursos y elaborar un modelo de desarrollo en el que se respeten los umbrales que establece la naturaleza, su capacidad de regeneración, así como su derecho a existir y mantenerse. En este contexto, añadió, será necesario delimitar los nexos entre economía, sociedad y naturaleza, una situación que requerirá un indispensable cambio cultural. Necesitamos respuestas urgentes de acción colectiva y de construcción de nuevos pactos para el manejo responsable y justo de los bienes comunes de la humanidad. Estos pactos han de articularse principalmente mediante dos temas: a través de la educación como un motor clave para la aplicación de un futuro mejor y admitiendo el cambio climático como la amenaza existencial del campo de nuestros tiempos. Más medidas contra el cambio climático podrían ser unas de estas. Spinoza destacó que todos los estados han de incrementar sus medidas de lucha contra el cambio climático, pero a través de una responsabilidad compartida con otros actores como la sociedad, el sector privado y las organizaciones sociales e indígenas. Todos tenemos la obligación de cuidar y proteger el planeta. Todos debemos cuidar nuestros bienes comunes. Cuidar de la naturaleza es cuidar de las personas también. Respetemos sus ciclos vitales y contribuyamos a que la inmensa diversidad biológica del mundo se mantenga y prospere, destacó. Por su parte, la viceministra del Medio Ambiente de Bolivia, Cintia Silva Maturana, recordó el gran orgullo que supone para su país el hecho de estar presente en la conmemoración del 10º aniversario de la Declaración del Día Internacional de la Tierra. Y cito, el camino hacia un desarrollo en armonía con la Madre Tierra no es meramente un postulado filosófico teórico. Es y debe ser un instrumento de lucha en la construcción de un mundo mejor, más justo, un mundo en el que nuestros niños y niñas, pero también nuestros ancianos y nuestras generaciones, tengamos la oportunidad para ser felices. Para esto, doy unas acciones para cuidar el medio ambiente. Separar la basura son las acciones para cuidar el medio ambiente básicas, pues siempre tienen que ser recordadas, que es separar la basura. Reciclar es muy importante, tanto así que en Madrid se ha dispuesto de una campaña denominada Acierta con la Orgánica, que busca que los habitantes de aproximadamente 12 distritos de la capital separen sus residuos orgánicos y estos sean depositados en un contenedor de tapa color marrón. Con esto, la administración busca que en 2020 el 50% de los residuos domésticos y comerciales puedan ser destinados para la reutilización y el reciclaje. 2. Apaga las luces. Acostumbrarse a apagar las luces que no estamos utilizando también es una acción que todos en casa y en el trabajo podemos poner en marcha. Y desde luego, utilizar la luz del día puede reducir el consumo energético en nuestros hogares. Evitar dejar los aparatos enchufados, el cargador del móvil, la televisión, el PC, entre otros aparatos que cuando estén apagados siguen consumiendo energía. Por eso, cuando no estén en uso, es importante desenchufarlos. Cierra los grifos correctamente y cuida el agua. Ahorra. Y usa de una forma eficiente el agua, cerrando el grifo y controla que no existan fugas. Para la ONU, el agua es el epicentro del desarrollo sostenible y el desarrollo socioeconómico mundial. Y señala que hasta la fecha, la escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas. 5. Lleva tus propias bolsas al supermercado. Ahora en casa o en el trabajo las bolsas reutilizables abundan. Así que llevar una bolsa al supermercado no es una difícil tarea, algo que sin duda nos puede hacer recordar que debemos evitar el uso de bolsas de plástico, ya que la producción de estas requiere la utilización de aproximadamente 12 millones de barriles de petróleo. Su degradación
tarda aproximadamente 20 años. Genera pequeñas acciones desde nuestros hábitos diarios, puede suponer grandes y positivos cambios al planeta Tierra. La tecnología de la bomba de calor contribuye significativamente a ello. Entonces estas serían las acciones que podríamos usar y hacer para cuidar el medio ambiente. Yo soy Gerardo Limán y me despido. Muchas gracias por la información y los consejos, Gerardo, de muy buena calidad. Y en otras noticias, alista UAQ campaña de control de residuos. Bueno, con la finalidad de seguir generando acciones para favorecer al medio ambiente, el Grupo de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ, Campus San Juan del Río, llevará a cabo una campaña de manejo de residuos, en donde se pretende capacitar a docentes, estudiantes y público en general a través de las ponencias de expertos en el tema. Del 25 al 27 de octubre se prevé la impartición de conferencias, talleres y campañas de recolección de residuos que pueden ser reutilizables, tales como el cartón, el papel blanco, las tapitas, las garrafas, las latas de aluminio, el Tetra Pak, los medicamentos caducos, los ecoladrillos, las colillas de cigarros y el PET. La misma institución ha dicho estas palabras. Serán ponencias a partir del 25 al 27 de octubre. Con la campaña de manejo de residuos UAQ, se habilitó un centro de acopio para materiales en el campus del Cerro de las Campañas, frente a la Facultad de Derecho en la capital queretana. Es importante que los residuos estén limpios, secos y separados, dijeron en el comunicado. Y también ya se dio a conocer que las ponencias se van a dar de manera virtual, por lo que no es necesario asistir al evento y lo puedes ver desde cualquier parte del mundo. Nada más que aún no se confirma la plataforma y el horario, pero sí, por esta noticia, eso es todo. Bueno, ahora vamos a hablar de 10 consejos para reducir el consumo del plástico. El plástico se ha convertido en uno de los contaminantes más prominentes y que más perjudican al medio ambiente. Por ejemplo, se estima que alrededor de 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano cada año, perjudicando a todos los animales y seres vivos que viven en él. Por lo que los 10 consejos para reciclar el plástico y reducir su consumo son: 1. Evitar comprar botellas de plástico. En el mundo se consumen alrededor de 1 millón de botellas de plástico cada minuto, lo que es demasiado. Y algo que podemos hacer para reducir este número es comprar botellas retornables o utilizar agua del grifo para beber, aunque desafortunadamente en lugares como México eso no es posible porque el agua del grifo no está tan limpia. Aunque podemos también comprar un envase para ahí guardar nuestra agua y no usar tantas botellas. Luego el segundo es dejar de consumir pajitas o popotes. El uso de las pajitas de plástico es algo prescindible en la mayoría de los casos, pero lo cierto es que en España se consumen alrededor de 13 millones de pajitas de plástico al día, lo que es demasiado y solo se usan por unos minutos, pero pueden llegar a quedarse ahí en el medio ambiente por 500 años sin degradarse, causando daños muy graves a los ecosistemas. Por lo que si es posible, hay que dejar de usar popotes de plástico y en vez pues tomarlo directamente del vaso. Luego el tercer consejo para reducir el consumo de plástico es utilizar bolsas de tela. Esto porque una bolsa de plástico tiene un uso medio de 12 minutos. Sin embargo, puede llegar a tardar más de 5 décadas en degradarse, mientras que las bolsas de tela no dañan tanto el ambiente y te pueden durar entre 3 y 20 años.
Ahora el cuarto consejo es reducir los alimentos en recipientes de plástico. Esto es que no se compren tantos alimentos que vengan en recipientes de plástico y que mejor se compren que vengan en cartón o en vidrio o productos a granel para elegir la cantidad que necesitamos y además nos ahorramos más dinero porque elegimos lo que necesitamos y no lo que nos venden. Y luego el quinto consejo es utilizar utensilios de cocina y cubiertos hechos de madera, bambú o acero inoxidable. Esto porque a veces se compran cubiertos que son de plástico y desechables o que lavamos pero no nos duran tanto. Y luego esos cubiertos se van al mar o se quedan ahí en la tierra y dañan mucho el ambiente y se tardan en degradar. Mientras que si compramos de acero inoxidable, bambú o de madera nos van a durar por mucho más tiempo y no van a ser tan dañinos al ambiente. Luego el sexto consejo es llevar tu propio vaso reutilizable a las cafeterías. Un dato interesante es que en el Reino Unido se utilizan más de 500 millones de vasos de café en un solo día y de ellos solo 1 de cada 400 es reciclado, por lo que siempre que puedas llevar tu propio vaso o taza para ir por tu café, es lo más recomendable porque así ayudas a reducir el número de vasos de plástico que se utilizan cada día. Y eso que solo es en el Reino Unido, imagínense en el resto del mundo. Y luego el séptimo consejo es tratar de usar pinzas de la ropa de madera. Esto porque normalmente estamos acostumbrados a usar pinzas de plástico, que luego se pueden llegar a desgastar rápidamente y además su producción daña al medio ambiente. Y es más recomendable usar de madera porque vienen de los árboles y como sabemos es un recurso renovable que no hay que explotar, pero hay que usarlo de manera sabia. Y luego el octavo consejo, evitar el uso de envolturas de plástico. Aquí la recomendación es que en vez de usar envolturas de plástico, hay que usar papel aluminio, porque ese sí se puede reciclar. Y luego el noveno consejo es intentar reducir el consumo de cápsulas de café. Esto porque las cápsulas de café son las que vienen en los envases de plástico y que se ponen en las máquinas de café, pero eso no es tan bueno porque vienen en cajitas de plástico. Y lo más recomendable es utilizar una cafetera tradicional con tus granitos de café. Y el décimo consejo y último es cambiar los tuppers de plástico. Aunque son de más de un uso, la opción más ecológica para transportar tu comida es utilizar toppers de cristal o de acero inoxidable, porque los de plástico dañan más al medio ambiente cuando se producen y luego tardan más tiempo en degradarse si no son reciclados. Bueno, no, los otros, el de acero tarda más. Bueno, es más común que se recicle el de acero, el de plástico, y además daña menos al medio ambiente su producción, por lo que no es recomendable usar los toppers de plástico para la comida. Y sí, esos han sido los 10 consejos para reducir nuestro consumo de plástico. Y hasta aquí llegan mis noticias y reporte y datos del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y con esto también concluimos el noticiero del día de hoy. Les recordamos que tenemos una cuenta en Instagram. Aparecemos como Apostolados Pax o Apostolados Anáhuac Jalapa. Ya ahí subimos contenidos relacionados igual a los apostolados, pero de las actividades que se realizan diariamente y también entrevistas con los alumnos que van a los apostolados. Y sí, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el noticiero y que tengan una excelente semana y sí, que se la pasen. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego y gracias por ver.